Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita continuar escuchando y compartiendo estos devocionales que hacemos de todo corazón con el único interés de que la palabra de Dios sea difundida, la palabra de Dios sea conocida por muchos que aún no tienen a Cristo, porque no conocen, porque nadie les ha hablado la verdad del Evangelio. Por eso seguimos con nuestra serie en Hechos de los Apóstoles y hoy llegamos al capítulo 13 dentro del escenario del primer viaje misionero de Pablo. Recordemos que ya en la enseñanza anterior hablamos sobre el primer viaje, pero aquí continúa Pablo en este viaje. Aún estaban Pablo con Bernabé en este primer viaje y llegaron a Antioquía de Pisidia y predicaban el evangelio en la sinagoga de los judíos. Muchos se preguntarán por qué. Es que el plan de Dios era primero los judíos. Pero vamos a leer lo que nos dice el pasaje en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Hechos 13, del 42 al 49. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Qué interesante, hermanos. Y les decía que primero tenían que, el plan de Dios era que primero tenían que ir a los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en la sinagoga de los judíos, los gentiles, oyendo, dice aquí, que pidieron a Pablo que le siguiera hablando el evangelio. Sin embargo, los judíos presentaron argumentos en contra de la predicación de la palabra de Dios por Pablo y Bernabé. Los gentiles querían más palabra. Los judíos buscaron argumentos para oponerse al mensaje de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la verdadera razón de la oposición de estos judíos fue que se llenaron de celos. Y ahí acabamos de leer que se llenaron de celos, pero también en Hechos 5 nos habla de los celos de los judíos. En el versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Celos amargos. Los celos son una reacción natural en la gente. Lo trágico es cuando los celos intentan detener la palabra de Dios. Esto sí es trágico. Y fue lo que hicieron los judíos. Buscaban argumentos, hacían oposición, volvían a la gente en contra
ponían a los discípulos presos, los golpeaban con tal de detener la predicación del Evangelio de Jesucristo. Qué triste es esto. Si un trabajo es obra de Dios, regocíjese en él, sin importar quién lo haga. Deje que la palabra de Dios corra. Cuando va a la iglesia, no mire al predicador. Escuche el mensaje y ponga sus ojos en Jesús, en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué era necesario que el Evangelio fuera primero a los judíos? Hay muchos que han hecho esta pregunta. La respuesta es: Dios planeó que a través de la nación judía todo el mundo lo conociera. Miren lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí tienen, el plan de Dios era que a través de los judíos el mundo entero conociera la palabra de Dios. Pero ellos se negaron al mensaje de la palabra de Dios. No quisieron hacer el trabajo. Pablo, por otro lado, como judío, amó a su pueblo. Pablo tenía una carga grande para que su pueblo escuchara el evangelio y creyeran. Romanos 9, del 1 al 5 nos habla algo de esto, y Romanos 10 también. Dice así: la verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes, según la carne. Pablo tenía una carga grande para que su pueblo escuchara el evangelio, pero los judíos no creían. No creían el evangelio, no creían que Cristo era el Mesías. Así que Pablo quiso darles también toda oportunidad a los judíos para que se unieran a la proclamación de la salvación de Dios, pero ellos no aceptaron. Es lamentable, pero muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, ni entendieron que en él Dios ofrecía la salvación a cada uno, judío o gentil. A quien venga a él por fe, Dios ofrece la salvación. Los judíos no entendieron esto. En lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos echaron a Pablo y a Bernabé del pueblo. Esta vez los echaron del pueblo, pero muchas veces los golpearon, los pusieron en la cárcel por solo predicar la verdad del evangelio. Por eso, aquí en el versículo, vamos a Hechos nuevamente, capítulo 13, y en el versículo 46 y 47 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Qué oportunidad maravillosa nos dieron a nosotros los gentiles de poder escuchar el evangelio y aceptar a Cristo como Salvador personal. Es una bendición, es un privilegio a escuchar la palabra de Dios, entender el evangelio y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, porque Cristo nos ofrece la vida eterna. En lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos echaron a Pablo y a Bernabé. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles. Y no tan solo eso, se volvieron a los gentiles y muchos
se regocijaban al escuchar la palabra de Dios y glorificaban al Señor. Y muchos creyeron en la palabra de Dios y se difundía el evangelio por toda aquella provincia. Hasta hoy, damos gracias por estos apóstoles, damos gracias por el evangelio que ellos comenzaron a predicar desde esos tiempos, porque hoy en día recibimos nosotros el evangelio, entendemos y aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Yo los exhorto a que compartan estas enseñanzas, que la gente entienda todo lo que sufrió la iglesia primitiva, sus apóstoles en la predicación de la palabra, para que hoy usted y yo, al escucharla, aceptemos a Cristo, seamos salvos y tengamos la vida eterna. Hay muchos por ahí con falsas doctrinas que se llaman cristianos sin haber conocido a Cristo. No han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Están adorando otras cosas, imágenes. A esas personas hay que hablarles la verdad del evangelio. Así como estos gentiles, es necesario llevarles la palabra de Dios para que entiendan la verdad del evangelio y acepten a Cristo como Salvador personal y entonces sean llamados verdaderos cristianos. Los dejo con esta exhortación y compartan estas enseñanzas. Que Dios les bendiga.